de mi amiga hermana. Mis 3 minutos, lo que voy a hacer para conectar rápidamente, ¿verdad? Porque esos minutitos no dan para mucho, se va rápido. Y no importa, a esta hora o tomamos una llamadita o simplemente reforzamos de alguna manera, pero ya de forma mucho más general, el tema y el problema, que ese sí es un problema complicado, del cambio climático, para conectar con tu último comentario, por supuesto, refiriéndote a lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Bastante agudizado, recrudecido el problema medioambiental, con una ausencia que parece una racha maldita peor que la de Punta Catalina, de incumbentes que realmente asuman con la responsabilidad requerida el tema del cambio climático, el tema de protección a nuestro medio ambiente. Ese cambio climático que sigue siendo percibido como una amenaza extraordinaria, como una de las amenazas realmente más graves de la humanidad y de las especies, porque una cosa trae la otra. En estos momentos es uno de los temas, yo pienso, que tiene mayor amenaza, y por eso vemos las discusiones que se hacen. O sea, es que se expresa con las sequías, es que se expresa con los incendios, es que se expresa con las inundaciones. El tema del cambio climático se expresa con la escasez de recursos, se expresa con pérdidas de nuestras especies. Y eso, esa cadena de vida natural, de sobrevivencia, se afecta. Entonces, se afecta en sentido general la salud del planeta, que sigue siendo una preocupación, y es una preocupación constante. Y los riesgos ambientales, en particular el caso y el tema del clima extremo, como le suelen llamar los expertos, y el fracaso, además de esa acción climática, aparecen como los principales riesgos en términos de lo que son las perspectivas a corto, a mediano plazo, según reportes que se han hecho de foros internacionales, pero de manera muy especial el Foro Económico Mundial. Ellos saben y se conoce y sabemos de las preocupaciones, y los grandes países, sobre todo los países más desarrollados, sabemos y conocemos o conocen sobre el tema de la crisis climática, ¿no? Que es la amenaza mayor, más grande en el mediano plazo, yo digo, incluso, que va a enfrentar y que tendrá que enfrentar la humanidad, y que deberá ponerse, pero de manera seria, en esas agendas, porque los riesgos de convertirse en una realidad de los países, por ejemplo, que no cumplen lo que ellos han estipulado en esas grandes cumbres cada año, en esas cumbres internacionales, como fue, por ejemplo, la cumbre de París, yo recuerdo, en la que nosotros participamos, y de allá para acá vino el presidente entonces, Danilo Medina, con la propuesta de, la controvertida Punta Catalina, de carbón, y el tema del uso del carbón fue parte de lo que se había discutido justamente en esa cumbre de París. Entonces, eso es un ejemplo en pequeño de lo que hacen los países a raíz de esa agenda, la falta de acción sobre el cambio climático, señores, mucho más allá de las discusiones, para reducir, por ejemplo, el Producto Interno Mundial, en una sexta parte, como incluso se ha dicho, ese compromiso también de los países industrializados, los grandes problemas medioambientales que vemos cada país en pequeño, como los que padecemos nosotros ahora, están más presentes que nunca. Y esa es una agenda que no llenó en términos de expectativas, por ejemplo, la recién actividad realizada que fue la COP26, que no pudo ser más controvertida. Riesgos mencionados y no mencionados siguen ahí, siguen latentes por esa organización que es la otra parte de los fenómenos meteorológicos, que se expresan con más furia de diferentes maneras. El tema de la crisis del empleo, el tema de la desigualdad social, que también le impacta, el deterioro de la salud mental, las disparidades educativas, todo eso, hasta los ataques cibernéticos y de endeudamiento de las naciones. Por eso, ese es un problema que impacta y que impacta a todo, y que tiene entonces que verse en esa dimensión, y los informes así lo han estado desglosando, pero sobre todo los datos de la realidad a escala planetaria así lo han ido desnudando. Entonces, nuestro planeta está en llamas, nuestro planeta está en crisis, y nosotros tenemos que lidiar con todo eso, pero sobre todo tiene que lidiar y asumir posiciones con gran responsabilidad el liderazgo mundial, que se ha parecido, siempre se ha puesto el negocio,
los intereses, las economías por encima de la salud del planeta, que si no la preservamos, será imposible que todo lo otro pueda entonces preservarse. ¿Cuántos científicos y líderes climáticos se refieren a los temas? ¿Cuántos han sido encuestados para informes, para salidas, para soluciones? ¿Cuántos? Sin embargo, ahí está, expresando sus crisis en todos los niveles, pero yo creo que urge, porque es una necesidad, es importante y es urgente precisamente que mucho más allá de los informes, de los riesgos globales que se hacen y las perspectivas que se hacen, e incluso para este año 2022 respecto al tema del cambio climático, de esa crisis climática que, insisto, es la mayor amenaza que nosotros tenemos en plazos no muy largos para la humanidad, hay que tomar, señores, decisiones con seriedad, con determinación, porque si no, el planeta muere. Llévatela.